Muy buenas noches, Dios les bendiga. Eh, Estamos aquí una vez más llegando a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tratando sobre la oración de la iglesia. Muchas veces la oración de la iglesia ha perdido como su visión de lo que debe ser realmente la oración. Y vamos a considerar lo que la palabra del Señor dice respecto a la oración. Y vamos a tomar el ejemplo del libro de los Hechos. Y miramos cómo se ocupó la iglesia primitiva de orar. Cómo fue la oración que ellos hicieron. Entonces, ese es el tema en esta noche, oración y también oración y palabra. O sea, ellos oraron siempre con la visión de predicar la palabra. Entonces vamos a orar primeramente pidiendo al Señor que nos dirija, que nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe en esta noche sobre la oración. Y vamos a tomar nuestros textos de la palabra del Señor. Entonces oremos al Señor primeramente para pedir que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en quien tienes complacencia, Padre amado, y en quien nosotros somos oídos, porque a través del nombre de Jesús y de la sangre preciosa de Cristo, tenemos entrada a ti, Padre amado, y tú nos oyes. Bendito Padre, oramos en esta noche para que esta palabra caiga en buena tierra y para que esta palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea inculcando esta palabra, haciéndola entender en cada corazón, en cada vida, y que a través de esta palabra también se produzca fe en los corazones. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bien, le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que se han conectado ya. Entonces, el tema en esta noche es sobre la oración. Y al final, pues vamos a estar orando por las peticiones que haya. Entonces, hacer que la oración, primeramente tenemos que decir que es una parte importantísima en la vida del creyente, que fue una parte muy importante en la vida de Jesús, porque el Señor Jesús nos dio ejemplo de la oración. Muchas veces se apartaba después de haber pasado todo un día predicando la palabra, sanando enfermos, echando fuera demonios. Él sentía la necesidad de apartarse de sus discípulos e irse a un lugar desierto y pasar aún la noche orando. Así que el Señor tenía una necesidad de orar, de mantener una comunión con el Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y es el ejemplo que el Señor Jesús nos da. Él fue un hombre de oración y espera que nosotros también seamos creyentes de oración. Que mantengamos una comunión primeramente con Dios, porque pues es lo que espera el Señor de nosotros, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, que nos acerquemos a Él y saquemos tiempo para estar en su presencia, digamos, apartados de las cosas del mundo. Por eso el Señor dijo, cuando vosotros hagáis oración, dice, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces mire que el Señor dio instrucciones sobre la oración y el Señor dijo que oráramos al Padre, ¿sí? No dijo que oráramos a Pedro, que oráramos a María, que oráramos a los santos,
a los muertos. No, Jesús enseñó que nosotros al orar entremos en un cuarto y allí, en la presencia de Dios, sepamos por la fe que Dios está ahí, está en todo lugar. Y es el único ser que está en todo lugar porque es omnipresente. Por eso es que orar a alguien diferente a Dios es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque nadie más es omnipresente sino Dios. Entonces, ahí nosotros nos encerramos en un cuarto y ahí oramos a Dios y el Señor nos escucha. Naturalmente que luego el Señor nos dio una revelación y es que ahora nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo y que esta casa debe ser llamada casa de oración, o sea, refiriéndose a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos orar sin cesar, como dice la palabra del Señor, orar sin cesar. ¿Y cómo podemos orar sin cesar? Pues manteniendo a Dios presente durante el día, siempre en nuestro pensamiento. Dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Entonces nosotros tenemos también la oportunidad de estar orando, de estar bendiciendo al Señor durante el día, de estarle alabando, bendiciendo. Señor, gracias porque estás conmigo. Y ver a Dios presente en todas las cosas. Por ejemplo, cuando uno sale a algún lugar, está viajando, ve un hermoso atardecer, entonces no solamente dice qué hermoso atardecer, sino uno dice qué hermosas son las maravillas de Dios, qué hermoso atardecer el Señor ha creado. Y nos regocijamos y lo alabamos, porque no hay dos atardeceres iguales y Dios es el que hace todas estas cosas. Bueno, entonces Jesús nos dio ejemplo de la oración y nos enseñó que orásemos. Y Él dijo que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. O sea que hay que preparar también el corazón y despojarnos de todo resentimiento, de todo rencor, de toda... si alguien nos ofendió, perdonarlo, ¿sí? Y acercarnos a Dios sin tener en nuestro corazón ninguna carga contra nadie. Porque de lo contrario vamos a tener estorbo en la oración, ¿sí? Y notemos que por ahí hay una canción que dice, Dios no oye la oración si tú no te has reconciliado. O sea, si estamos si carecemos de perdón para una persona que nos ofendió, nos hizo daño, entonces, y tenemos ese rencor, esa amargura en el corazón, ese es un estorbo a la oración. Entonces el Señor dice que primero nos reconciliemos, que primero perdonemos, y entonces no habrá estorbo para la oración. Bien, el Señor nos enseñó que la oración va dirigida al Padre, no a nadie, a ninguna otra persona. Ya les expliqué, el único ser omnipresente, es decir, que está en todo lugar, y el único que conoce todos los idiomas en la tierra, pues es Dios. Así que Dios conoce también nuestros pensamientos. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Así que el Señor nos enseñó que oráramos al Padre en su nombre, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y a través del sacrificio de Cristo, dice Hebreos 10:19, que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Esto significa que ahora podemos acercarnos con toda libertad a Dios y con toda confianza sabiendo que Él nos oye. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y entonces estas son cosas que debemos saber al orar, ¿sí? Que también, que nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, ¿sí?
Y la palabra del Señor dice que los ojos del Señor ven sobre los justos y que sus oídos están atentos a sus oraciones. Vea, ¿quién es el que está atento a nuestras oraciones? La palabra del Señor lo dice. Dios, el Padre, está atento a nuestras oraciones. No es Pablo, no es Pedro, no es Jacinto, no es nadie más. El que oye la oración y la responde es el Padre Celestial. Así que tampoco, a veces se hace oraciones a los muertos, ¿sí? Es una tradición que algunas personas tienen y van y piden a los muertos, ¿sí? Pero los muertos no están en el sepulcro, ¿sí? Recuerden que toda persona es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y lo único que queda en el sepulcro es el cuerpo, porque el alma y el espíritu abandonan el cuerpo al morir, así que no están ahí en la tumba. Nadie puede, ningún muerto puede oírnos, ¿sí? Pero Dios sí nos oye, porque la Escritura dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y bueno, entonces la palabra del Señor dice acerca de la oración que debemos de orar, también no usando vanas repeticiones, ¿sí? Porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y basta con que le digamos las cosas de las cuales tenemos necesidad. Pero también es importante que nosotros oremos, al orar no engrandezcamos el problema, sino que engrandezcamos a Dios, ¿sí? A veces estamos magnificando el problema. Señor, mira esto, todo lo que me está aconteciendo, cuán terrible es. O sea, estamos magnificando aún al mismo diablo, diciéndole a Dios, mire todo lo que nos ha hecho. Pero no magnifique el problema. Vaya usted delante de Dios y ore la solución. Ponga delante del Señor las promesas que Dios nos ha dado y reclame esas promesas en oración, porque a través de esas promesas está la solución de tu problema. Entonces no ore el problema, ore la solución a través de la palabra. Es muy importante. Bueno, cuando los discípulos comenzaron a tener persecución a causa de predicar a Jesús, entonces dice la palabra que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel y los fariseos y los escribas se llenaron de celos, viendo que Jerusalén se estaba llenando de la doctrina de Cristo. Y entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Y la palabra del Señor dice que como esta iglesia primitiva era una iglesia que mantenía una comunión con Dios en oración, pues Dios envió su ángel y los sacó de la cárcel. Dice la palabra que fueron sacados de la cárcel y se les dio la recomendación. Dice aquí en Hechos capítulo 5, versículo 19, que mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. ¿Sí? Notemos cómo al Evangelio se le llama las palabras de esta vida, porque no se trata de una religión, se trata de una forma de vivir, de una vida en Dios, ¿sí? Eso es realmente el cristianismo. Cuando la gente tiene el cristianismo como religión, pues va cada 8 días o cada 15 días o cuando pueda, va a un templo que pues con el propósito de escuchar, de participar en una oración, y ese es todo su cristianismo. Pero eso no es cristianismo, eso es religión. El cristianismo se vive día a día, es un caminar con Dios, es una vida de comunión con nuestro Dios, donde vemos continuamente la manifestación de su poder en todas las cosas en nuestro diario vivir. Bueno, entonces dijo el ángel, id y puestos en pie en el templo,
anunciad al pueblo las palabras, todas las palabras de esta vida. Entonces ellos fueron sacados de la cárcel por un ángel y ellos fueron al templo y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Bueno, entonces como dice la palabra en Hechos 4, 29, que los apóstoles habían sido también amenazados anteriormente y ellos habían orado. Dice Hechos 4, 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire que ellos no oraron el problema, sino oraron la solución. La gente quería impedirles predicar la palabra. Entonces ellos oraron para que el Señor les concediera valor, arrojo, denuedo, para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Y la oración entonces fue dirigida en ese sentido. No diciendo, Señor, protégenos, Señor, mira las amenazas, mira, Señor, que ha comenzado una persecución contra nosotros, mira, Señor, que nos van a matar. No, ellos no oraron el problema, oraron la solución. Ellos sabían que habían sido llamados para predicar y anunciar a Jesucristo, y ellos oraron, Señor, concede a tus siervos que con todo valor prediquemos tu palabra. ¿Sí? Bueno, entonces esa fue la forma en que ellos oraron. Pero también oraron para que esta palabra que ellos predicaban estuviese acompañada de señales y prodigios. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Oraron también para que continuaran. Mire que el motivo de la persecución es porque ellos estaban obrando sanidades y milagros en el nombre de Jesús. Y los sacerdotes y los fariseos querían impedirles que siguieran anunciando el nombre de Jesús. Pero ellos oraron la solución. Señor, extiende tu mano para que en el nombre, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bien. Entonces mire que el énfasis de la iglesia primitiva en sus oraciones era para predicar la palabra, para anunciar el nombre de Jesucristo y también para mantener una comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros no debemos desviarnos como cristianos del mismo propósito de la oración. La oración debe estar ligada siempre con el deseo de alcanzar a otros con la palabra de Dios. Notemos que el Señor Jesús dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, en Mateo 9:35. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y dijo a los discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero el Señor enfatizó en que rogáramos, es decir, hagan oración para que Dios levante obreros, para que Dios multiplique obreros que prediquen la palabra. Y nosotros debemos tener presente eso. Hoy día, ¿qué ha acontecido en gran parte de las congregaciones? Se está orando para que Dios salve a la gente, y esa es una oración que pues sí, debemos de pedir que el reino de Dios se extienda, se establezca en la tierra. Pero debemos enfocarnos en la solución, ¿sí? La solución es para que la gente se convierta al Señor, no lo va a hacer a través de la oración. La gente se convierte a través de ¿qué? De la predicación de la palabra. Mire que aquí
en este ejemplo que nos da la iglesia primitiva, los apóstoles al orar dijeron, Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. ¿Sí? O sea, ellos no oraron, Señor, te pedimos para que esta ciudad se convierta a ti. Señor, nosotros reprendemos al diablo y ordenamos que el diablo se vaya de esta gente para que se conviertan a Cristo. No, ellos oraron, Señor, concédenos predicar la palabra con todo de nuevo. Porque es que cuando se predica la palabra y la gente la oye, ¿qué dijo el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la gente no va a ser libre de Satanás sin escuchar la palabra. Nosotros debemos orar primeramente para que Dios nos conceda predicar la palabra con denuedo, con valor y que la gente tenga un corazón dispuesto para oír la palabra. Debemos orar para que Dios envíe obreros, es decir, levante predicadores, que cada creyente se convierta en un predicador de la palabra, es la voluntad de Dios. Así que usted mismo puede orar, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que cada creyente seamos anunciadores de Cristo. Eso lo dice allá el apóstol Pedro. Dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, ¿sí? Notemos real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Pues predicar la palabra, servir al Señor, ministrar delante del Señor. Eso es lo que hace un sacerdote. Entonces, Dios nos ha llamado para que seamos sacerdotes. Todo creyente dice, vosotros sois pueblo, o sea, está hablando al pueblo. Vosotros sois pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No se refiere entonces a unas poquitas personas, sino a los creyentes en general. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vea que el Señor está diciendo, cada creyente ha sido llamado para anunciar las virtudes de Jesús, para predicar a Cristo. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Por lo general, tenemos a veces reuniones de oración en las cuales estamos orando, Señor, te pedimos por esta ciudad que se convierta a Cristo. Te pedimos por esta ciudad que se arrepienta de sus pecados. Señor, te pedimos por esta ciudad que está sumida en la maldad. Señor, te suplicamos por esta ciudad. Pero nosotros debemos tener una parte activa, que es, Señor, envía obreros. Señor, concédenos predicar la palabra a esta ciudad con denuedo. Señor, que esta ciudad conozca tu palabra y conozcan tu palabra, conozcan tu verdad y se conviertan a ti y sean libres del lazo en que están presos por el enemigo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesús. La única forma en que la gente va a ser libre de la atadura de Satanás es a través de la predicación de la palabra. No es a través de la oración. Nosotros debemos orar para que Dios levante obreros y para que nos envíe a nosotros mismos. Yo recuerdo de un testimonio que leí de una congregación donde no habían jóvenes. Entonces alguien preguntó, ¿y por qué en esta congregación no hay sino personas adultas y niños? Pero no hay ningún joven. Entonces esa congregación, siempre que había un joven, cuando un niño iba creciendo ya era un adolescente, luego entraba a la juventud, la iglesia se concentraba en orar por ese joven para que Dios lo llamara, para que Dios lo enviara como misionero. Y entonces, por eso no habían jóvenes en esa congregación, porque todos habían sido llamados a ir a predicar el Evangelio de Cristo. Qué bueno sería que hoy día también se retome esa pasión por las almas y que nosotros digamos, Señor, toma a mis hijos,
y envíalos, Señor, para predicar la palabra, que ellos anuncien tu palabra, pero no solamente nuestros hijos, sino nosotros mismos. Debemos dar testimonio de Jesús en nuestro trabajo, en nuestra empresa. Vea, yo antes de ser pastor, sencillamente era un creyente, pero yo tenía conciencia de que debía predicar el evangelio, de predicar la palabra, hacer conocer a Cristo. Y yo comencé a predicar la palabra, predicaba a veces al compañero que iba viajando conmigo en el bus, le compartía la palabra. También en el colegio, a los compañeros de trabajo, comencé a darles testimonio de las obras de Jesús. Y bueno, entonces comencé a ganar compañeros de trabajo, profesores allí en el colegio donde yo trabajaba. Y de allí surgió un grupo familiar, un grupo de oración, y reunimos varios profesores y vecinos de una profesora, y ahí cada miércoles teníamos una hora para predicar la palabra, ¿sí? Y así fue surgiendo una congregación. Yo no me di cuenta en qué momento Dios me llamó realmente o sea, se fue creciendo ese grupo de oración, y luego el Señor me dio otros 2 grupos de oración, y reuní los 3 grupos, y comenzamos un domingo a tener reuniones de esos 3 grupos, y ahí surgió una congregación que ha crecido. Pero todos somos llamados, todos somos llamados, y el Señor nos ha equipado a todos los creyentes para que nosotros hagamos las obras de Jesús, porque en Marcos 16, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebiesen cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Y yo antes de ser pastor hice todas esas cosas. Yo antes de ser pastor ya echaba fuera demonios, oraba por enfermos, y estaba haciendo lo que el Señor dice que un creyente debe hacer. Entonces esta verdad debemos conocerla todos y orar por eso, para que esta verdad sea revelada y aceptada por cada creyente, y cada creyente acepte su responsabilidad de extender el reino de Dios en su lugar de estudio, en su lugar de trabajo, y estar anunciando a Cristo. Era lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos iban por todas partes anunciando a Jesús, porque la palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 8 que cuando comenzó a haber persecución contra la iglesia, entonces todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Notemos, todos fueron sacados de Jerusalén, todos tuvieron que huir de Jerusalén, salvo los apóstoles. Es decir, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero dice la palabra que, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos, es decir, los creyentes fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces está comprobado por la palabra que el creyente es llamado para dar testimonio de Jesús y orar por la gente que está en desesperación, en angustia, que tiene problemas. Nosotros somos llamados a compartirles acerca del Señor Jesús y a orar por ellos, y Dios respalda la oración que hacemos por las personas necesitadas, porque Dios nos oye. Bueno, entonces la oración siempre estuvo presente en la iglesia primitiva. Dice la Escritura que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, a la hora novena, la hora de la oración. Esto significa a las 3 de la tarde. O sea, había una hora en el templo que se dedicaba especialmente para la oración. Y los apóstoles iban a orar, o sea, era gente que oraba diariamente. Y nosotros debemos también
tener tiempo de oración diariamente a nuestro Dios. Pero no tenemos que ser legalistas en el sentido de que ya oré 3 minutos, 5 minutos ahí de carrera antes de salir para el trabajo, porque pues se nos enseñó que debemos de orar. Entonces no es por cumplir un requisito, sino que oramos porque tenemos una comunión con Dios. Y sí, sacamos un tiempo para estar a solas con Dios, pues 5 minutos, un cuarto hora, media hora, 2 horas, el tiempo que usted tenga. Pero durante el día uno no puede estar desconectado de Dios. Uno debe estar en comunión con Él. Por eso les digo, el cristianismo no es religión, es una vida de comunión. Así lo definieron los ángeles que sacaron a los apóstoles de la cárcel. Les dijo, vayan y prediquen al pueblo las palabras de esta vida, ¿sí? Así que el cristianismo es una vida, es la vida de Dios en nosotros. Y bueno, entonces sabemos que había una hora de oración que era a las 3 de la tarde. Pero también la Escritura dice en Hechos capítulo 6 cómo los apóstoles le dieron importancia a la oración. Dice, leamos un poquito de Hechos 6 que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, la iglesia tenía una distribución de ayudas, de alimentos, de mercados para las viudas, ¿sí? Y eso debe continuar haciéndolo la iglesia, ¿sí? La iglesia no puede olvidarse de los pobres. Nosotros los creyentes no podemos cerrar el corazón ante personas que en un momento dado tienen necesidad. Si tenemos cómo ayudarles, entonces no digamos, bueno, voy a orar por ti y que el Señor te supla, cuando Dios quiere usarnos a nosotros para suplir la necesidad de otro. Y recuerde que cuando damos, dice que el que da al pobre a Dios presta y se lo devolverá multiplicado. Y la Biblia dice también, dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os será medido. Y Dios realmente nos da abundancia. Hemos predicado acerca de la bendición que está sobre nuestra vida y esa bendición nos da abundancia en todas las cosas. Pero esa abundancia de Dios significa que tenemos todo lo que necesitamos, pero aún tenemos para compartir con el que padece necesidad. Y en esto somos bendecidos. Bueno, entonces continuando aquí con la lectura dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, aquí también notemos lo siguiente, escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que sirvieran a las mesas, para que hicieran este trabajo de ministrar a la gente, ¿sí? Pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está llena del Espíritu Santo y se le pone a hacer un trabajo social, pues cae en la tentación de a veces hacer discriminación, viene el amigo, entonces, o la mamá del amigo, entonces vamos a atenderlo mejor. Y Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Por eso ellos nombraron a personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarlas de este trabajo de atender a las mesas, de servir a las viudas. Entonces, ellos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, mire, no se puede, yo les he hablado acerca de las 3 llaves que abren el libro Los Hechos. Estas 3 llaves son la palabra,
Ellos predicaron la palabra, ellos utilizaron la autoridad del nombre de Jesús y estaban llenos del Espíritu Santo. 3 llaves que abren el libro de los Hechos. Pero estas 3 llaves tienen, como dice, un detonador, ¿sí? Para que funcionen bien se requiere de la oración, ¿sí? Entonces, aquí está, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, la oración nos mantiene cuando oramos y leemos la palabra. O sea, oramos antes de leer la palabra y decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Estamos orando para que Dios nos hable a través de la palabra. Oramos también para que cuando vamos a visitar a alguien, y Señor, cuando impongamos nuestras manos en el nombre de Jesús, allí se manifieste tu poder y el enfermo sea sanado. Oramos también, los apóstoles oraron para que la gente que se convertía a Jesús, dice que les imponían las manos y oraban por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces notemos cómo la oración está ligada a la palabra, está ligada al nombre de Jesús para utilizarlo con poder y autoridad, y la oración está ligada a la comunión con el Espíritu Santo. Y la iglesia no puede permanecer o tener una vida activa, estar avivada, si no tiene oración, si no oramos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que no debemos solamente orar, Señor, salva las almas, ¿sí? Sino más bien, Señor, envía obreros, ¿sí? Levanta obreros. Porque uno puede estar orando por una ciudad, pero si no se les predica la palabra, dice como dice Romanos, vamos a ir a Romanos, porque es que todo tiene sentido, en la palabra tiene todo un orden. Y uno no puede solamente estar orando para que la gente sea salva, sino que es necesario predicar la palabra. Es decir, tiene que uno orar y pedir para que Dios active ángeles, como dice de Cornelio. Cornelio recibió la visita de un ángel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia oraba para que la gente, para predicar la palabra. Y entonces Cornelio recibió la visita de un ángel que le dijo, haz venir a tu casa a Pedro para que predique la palabra y sea salvo, ¿sí? Entonces, en Romanos 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero vienen unas preguntas aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Y cómo la gente es enviada? Pues a través de la oración, ¿sí? La Biblia nos dice que la iglesia estaba en oración, la iglesia en Tesalónica estaba en oración, ya en Hechos capítulo 13, la iglesia en Antioquía, creo que no Tesalónica, sino Antioquía, dice que estaba en oración. Dice, había entonces en la iglesia, Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, o sea, el mismo Pablo, ministrando estos al Señor, o sea, estaban adorando al Señor y haciendo oración al Señor, alabándole. Dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo con la oración está ahí manifestándose siempre el Espíritu Santo? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Pero ellos estaban orando y entonces Dios designó a Pablo y a Bernabé para que fuesen a hacer el primer viaje misionero. ¿Sí? Pero la iglesia se movía con la oración y la iglesia oraba para que Dios enviara gente a predicar la palabra, a alcanzar a los perdidos. Entonces, si el culto de oración en la iglesia estamos orando, Señor, envía, levanta obreros, Señor. Mire, esta ciudad necesita oír tu palabra, levanta obreros. ¿Cómo van a oír la palabra sin haber quien les predique? Por favor, Señor, levanta obreros. Y oramos y estamos nosotros también dispuestos a que esos obreros seamos nosotros mismos, pues Dios nos va a abrir puertas y nos va a facilitar, digamos, tener contacto con personas que tienen hambre y sed de Dios para hablarle la palabra, ¿sí? Y mucha gente va a buscarnos, va a decir, vengan a orar. Y vamos a hogares y oramos y predicamos la palabra del Señor. Entonces, es lo que hoy día necesita la iglesia. La iglesia va a tener un tremendo avivamiento si los creyentes nos movilizamos y damos testimonio de Jesús. Si la iglesia continúa orando en el sentido de sabiendo que no basta solamente la oración para que un pueblo se convierta al Señor, ¿sí? Sino que es necesario orar para que Dios envíe obreros, para que Dios levante predicadores. Entonces, oremos por nuestras ciudades, ¿sí? También dice la Escritura acerca de la oración que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por los presidentes. Dice, a fin de que vivamos en quietud, en toda piedad y honestidad, y que tengamos paz para predicar la palabra. En lugares donde hay guerras, pues se está impidiendo, no hay libertad para predicar la palabra del Señor, ¿sí? En lugares donde hay conflicto armado, en Colombia, por ejemplo, que tenemos regiones tomadas por grupos armados, pues allí es complicado predicar la palabra y aún los creyentes son objetivo militar, los pastores son objetivo militar, ¿sí? ¿Por qué? Porque predicamos el Evangelio y el Evangelio no pues llama a la gente a un arrepentimiento de todas estas obras malas. Entonces se convierte el creyente en objetivo militar, pero dice que oremos para que tengamos paz y para que y que esta oración que hacemos con el fin de que haya paz en nuestra nación y oportunidad de predicar la palabra, dice que esto es bueno y agradable delante del Señor, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, y al orar no solamente oramos por la gente que nos parece buena, no, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores. Entonces, dentro de nuestras oraciones debemos de incluir a la gente que anda haciendo el mal. Nosotros debemos orar para que la gente narcotraficante, pues alguien les predique la palabra, alguien se infiltre ahí, como se dice, y logre predicarle la palabra, o que esa gente en un momento dado si estamos orando por ellos, algunos van a tener la oportunidad de ser detenidos y en la cárcel van a oír la palabra, ¿sí? Pero oremos para que la gente que anda en todas estas actividades de guerra se desmovilice y aún en las mismas cárceles ellos puedan conocer de Cristo y arrepentirse y conocer del Señor y ser salvos, ¿sí? Narcotraficantes, gente que está en la subversión, todos son objetos de oración. Gente metida en las drogas,
prostitutas, gente homosexual. La Biblia nos dice que la iglesia de Corinto estaba compuesta por gente que había sido perversa y mala. ¿Qué gente componía la congregación de la iglesia de Corinto? Dice que habían adúlteros, fornicarios, idólatras, homosexuales, lesbianas, gente que se había arrepentido de esos pecados y habían sido lavados con la sangre de Jesús, limpiados y ahora eran nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Eso está en 1 Corintios 6:9. Con esto termino y para que nosotros oremos por las personas que están esclavas del diablo también. Entonces, no los descuidemos, oremos, hagamos oración por estas personas y el Señor vea que hay un ministerio carcelario y en la cárcel muchos reclusos conocen del Señor. Hay iglesias, hoy día hay iglesias en las cárceles, ¿sí? Y gente conoció al Señor en la cárcel. Dice aquí lo que le leí en 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y dice ahora: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, estimado oyente, si usted clasifica dentro de toda esta descripción de la palabra, pues créame que Dios lo ama, Él le está hablando, le está diciendo que el Señor quiere recibirle con sus brazos abiertos y transformar tu vida, hacerte libre de la esclavitud del pecado, hacer de ti una nueva criatura. Porque ese es el poder del Evangelio, ¿sí? Y esa es la salvación, que Dios hace libre a una persona que está esclava, que no tiene esperanza, que muchas veces piensa: ¿y será que Dios será que yo puedo tener algo de ese perdón de Dios? Hay algunos que se preguntan, porque pues han hecho, sus vidas han ido de mal en peor y están como dice, metidos en el fango terrible, pero de allí el Señor los saca. Solamente basta que tengan el deseo de salir, de que estén, dice: Señor, yo no quiero más esta vida, libérame, Señor, sálvame. Y el Señor los salva, porque para eso Cristo murió. Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Bien, entonces oremos, hermanos, hagamos de la oración una bandera para la iglesia, ¿sí? Siempre estemos orando por los pastores para que el Señor conceda a los pastores palabra. Dice que Pablo pedía oración para que el Señor le concediese predicar con denuedo la palabra, para que le fuera dada palabra de tal manera que pudiera ganar a la gente. Y es lo que necesitamos. Oremos para que por los pastores en este tiempo también. Y notemos que el enemigo mete muchas artimañas y cosas de engaños, distracciones. Y entonces necesitamos orar para que cada pastor permanezcamos en la verdad del Señor, que no nos desviemos para nada, sino que permanezcamos en la palabra y por eso la iglesia debe orar por sus pastores también. Y bueno, entonces oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en esta noche acerca de la importancia de la oración. No podemos ser cristianos sin orar.
No podemos permanecer con una vida de comunión en el Espíritu Santo si no estamos orando. No podemos hacer las obras de Jesús si no pedimos en oración el denuedo y la unción del Espíritu Santo para predicar la palabra. No podemos usar el nombre de Jesús con autoridad y poder sobre los demonios y para sanar enfermedades si nosotros no hemos venido orando y creyendo en ese poderoso nombre, exaltándole en oración. Y Señor, queremos, bendito Padre amado, que tú abras nuestros ojos a toda la congregación, a toda la iglesia, sobre estas verdades, y que oremos, y que, Señor, oremos para que tú levantes obreros. La mies es mucha, los obreros pocos. Levanta, Señor, a tu pueblo. Y así como la iglesia primitiva, los creyentes iban por todas partes anunciando el evangelio, así también en este tiempo la iglesia vaya por todas partes anunciando el evangelio. Sí, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús. Oramos por los presidentes de todo el mundo, Señor, para que, Señor, ellos tú envíes mensajeros, así como enviaste a Pedro a la casa de Cornelio para predicar la palabra. Señor, así también envía, oh Dios, hombres llenos del Espíritu Santo que hablen la palabra a los presidentes de todas las naciones, a los gobernadores, a los alcaldes, Padre amado, a todos los que están en eminencia, para que conozcan de ti, oh Dios de los cielos, y se conviertan a Cristo. Sí, bendito Dios, oramos también por todos aquellos que están en la subversión, por todos aquellos que ahora mismo, Señor, hacen parte, Señor, de grupos de manifestantes, Señor, llenos de rebelión contra los gobiernos y, Señor de los cielos, para que también ellos te conozcan. Sí, bendito Padre amado. Y Señor, ese vacío que hay en sus corazones sea lleno, Padre amado. Señor, que esa sed que tienen sea calmada con el agua de la vida, que es Jesús. Sí, bendito Padre amado. Oramos, Padre, en esta noche. Sí, Señor, porque este COVID-19 también sea muriendo en todo el territorio colombiano, Señor. Y en cada país, oh Dios, que los creyentes se levanten para orar por su nación y declarando en el nombre de Jesús que ese COVID-19 muere y desaparece de las naciones, en el nombre de Jesús, porque Señor, tu palabra lo dice, que al que cree todo le es posible, y Señor, la iglesia puede levantarse para orar y ordenar que este COVID-19, esta obra del maligno desaparezca de nuestra nación. Y ordeno en el nombre de Jesús que ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de muerte, le ato desde el cielo, desde esa posición en que Cristo me ha puesto y ha puesto a la iglesia, en el nombre de Jesús, en unidad de todos aquellos que están ahora en oración. Tomamos autoridad y ordenamos que ese COVID-19 sea muriendo en esta nación, ese espíritu de enfermedad salga de nuestra tierra y la gente sea libre de contagio, libre, los que tienen esos síntomas, desaparezcan los síntomas, ese virus se muere en sus cuerpos en el nombre de Jesús. Y sí, Señor, nuestra nación sea libre, Padre, y tengamos libertad para seguir anunciando el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oro, Padre amado, también por todo aquel hermano y amigo que esté ahora mismo enfermo. En el nombre de Jesús, levanto mi mano y te pido, Padre, que tú extiendas tu mano allí sobre ellos, y en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la enfermedad, la dolencia, en el nombre de Jesús reciban sanidad por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra, Señor, obra, aleluya. Y también te pido, Señor, por todos los amigos y todas las personas que han oído esta palabra y que no han entregado sus vidas a Cristo, para que en este instante puedan decir: Señor, te necesito. Señor Jesús, clamo a tu nombre por salvación. Yo necesito que me libere de esta vana manera de vivir.
perdóname todos mis pecados y hazme una nueva criatura. Señor Jesús, yo quiero una segunda oportunidad. Y Señor, dame, Señor, esta oportunidad de vivir mi vida, el resto de mi vida en la tierra en comunión contigo, guiado por tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces saludo a los hermanos que se han conectado, a los amigos. Y bueno, recuerden que ustedes son personas bendecidas de Dios. La bendición de Dios está sobre ustedes. Entonces, benditos son del Señor Dios Todopoderoso. Y saludo entonces a Erika Hoyos, la doctora Erika Hoyos, Dios le bendiga, a Nancy Estela Torres, también a Hilda Perdomo Cordonado, a Gladys Pérez Vera, a Gladys Rodríguez, a Netalí Gijón. Sí, amén, es necesario predicar la palabra de Dios. Nos dice allí un hermano desde la ciudad de Oaxaca, México, que también es predicador de la palabra. Dios me le bendiga. Estamos de acuerdo. Sandra León Gómez, qué bueno saludarle. María Azucena Higuera es una mujer también esposa de un pastor, es una pastora allí en la ciudad de Miraflores. Dios le bendiga. Ruth Marina Montoya, Dios le bendiga y la victoria la tiene en el Señor Jesucristo. Proclame esa victoria en el Señor. Marina Ovalle, amén, así fue. Dice, gloria a Dios. Sandra Cárdenas está, así fue, se refiere a que yo prediqué y daba testimonio en el colegio y pude ganar compañeros allí. O sea, la comisión de predicar el evangelio es para los creyentes, entonces hay que hacerlo. Sandra Cárdenas está viendo el video. También Marina Molano, le saludamos. Bendiciones a la iglesia. Yair Ramos dice buenas noches. Tatiana Rodríguez está bendecida por el Señor. Harold y Alice Pérez Tejedor, una pareja bendecida por el Señor. Siempre he visto la bendición de Dios sobre ellos. Gloria sea al Señor. Ellos dicen una... se fue la... Oscar Bernal. Saludamos a Claudio Bernal, mi hermano. También a Oscar Bernal. Oscar Bernal está allí en Canadá. Entonces le saludamos allí con su familia, sus hijos, su esposa. Martica Cárdenas estaba preocupada por su hija que se había ido, ¿cómo le digo? Pues no sabía de ella y ya tuvo noticias porque pues ella pidió oración y ya, gracias al Señor, está contenta porque Dios respondió esa oración pronto. También saludamos a María Isabel Montoya Valle, a Martica Cárdenas, a Luz Amanda Hernández, a Claudio Bernal, que es mi hermano allí en Vitama, Gladys Pérez Vera, Hernán Navarrete, Astrid Boada. Y también saludamos a Hernán Navarrete, a Astrid Boada, a Darío Duarte, a Nancy Estela Torrellán, Blanca Rodríguez, a María Nayibe Belandia, a la doctora Nori Nova, que Dios le bendiga, también a Lina Magdalena Soto Perdomo. Y bueno, gloria sea al Señor porque siempre estamos con esta bendición de compartir la palabra del Señor y donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está el Señor en medio de ellos, allí está en su casa, está en tu corazón. Entonces, gocémonos y alegrémonos en Él, bendigámosle.
y gocémonos, porque tenemos su salvación, el gozo de la salvación. Entonces, un saludo para todos y recuerden que todos ustedes son benditos del Señor, la bendición del Señor. Les cuida, les guarda, les sana, les provee, les trae paz. Es algo extraordinario. Entonces, benditos benditos son todos del Señor. Gloria a Dios. Buenas noches.